Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo han estado? Acompáñenme, por favor, en su Biblia al Salmo 133. Salmo 133. Qué agradable, no se imaginan ustedes el gusto que me da el estar de vuelta con ustedes, que estemos juntos, disfrutar de su presencia, ¿verdad? Que podamos estar cara a cara. Y todo ese tiempo me sirvió para meditar muchas cosas. Obviamente el descanso y estar con la familia, pero siempre, escúchenme bien, añorando la hermandad. Hay gente que no entiende. Quizás hoy, después de esta palabra que Dios tiene, quizás como el apóstol Pablo dice, por decirles la verdad, me he hecho vuestro enemigo. Ojalá no. Ojalá que entiendan que el mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios. Y bueno, estuve meditando mucho en lo que significa el estar juntos. ¿Qué significa el estar juntos para ustedes? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el estar juntos en armonía? Porque no es el mismo concepto, ¿verdad? Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar juntos en armonía. Podemos estar juntos, pero no en armonía, ¿sí? Este Salmo 133, vamos a ver qué nos dice el Señor Todopoderoso a través de este precioso Salmo. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a dejarle ahí ahorita. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de un siervo que nada es, tu palabra sea predicada, siempre exaltando a tu Hijo amado, Jesucristo, quien es la cabeza de todo. Quien es, Señor, por quien estamos aquí, nadie más. Él fue quien murió por nosotros y nos ha dado vida eterna, Señor, a través de ese sacrificio santo, puro, grato, agradable ante ti, Señor, Padre Celestial. Gracias. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento y que dé convicción a cada corazón, empezando por el de un servidor. Gracias, Señor, por este privilegio de estar en tu casa. Amén. Qué maravilloso. Yo he titulado este mensaje Unidad Santa, no cibernética. Y yo creo que lo van a ir entendiendo conforme vayamos desarrollando el tema. Bueno, el ser humano es un ente social por excelencia, ¿verdad? Todos queremos estar con amistades, queremos estar juntos unos con otros. Y de ahí que la comunicación y la confraternidad venga a formar una parte esencial en la vida de cada persona, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y bueno, tan importante es la interacción con la gente que con el transcurso del tiempo, una de las tareas primordiales del ser humano ha sido precisamente la de perfeccionar cada uno de los medios que utilizamos a diario con el solo fin de conectarnos unos con otros. O bien se puede decir de estar conectados, ¿verdad? Esa es una de las tareas que el hombre se ha dado, porque aparte le retribuye bastantes ingresos a las compañías que hacen esto posible, ¿no? Así ha sido todo el tiempo. En un principio pues enviábamos cartas, ¿verdad? Nos hablábamos, ahora sí que hasta por los botes con un hilo, ¿no? Una lata como fuera, pero siempre es de la constante comunicación. Somos seres sociables, tenemos que estar en conjunto. Entonces eso es importante y se ha ido perfeccionando, reitero, cada uno de esos medios con ese fin, aplicando además una gama, innumerable de útiles herramientas que ciertamente han permitido lo que antes era prácticamente imposible. ¿Y qué es eso? Bueno, me refiero a la comunicación, a la conexión instantánea, inmediata y precisa que hoy tenemos, que hoy solo es viable gracias precisamente al avance en la tecnología, ¿verdad? Y en esos asuntos de enlace, de conexión de unos con otros, pero más puntualmente por la cibernética, ¿verdad? La red cibernética, el internet como lo conocemos comúnmente. Pero no obstante, fíjense que en ese afán de conectarnos mejor o de mantenernos conectados, sin lugar a duda hemos perdido la capacidad de conectarnos bien. Así es, o sea, hemos perdido esa capacidad. Porque si bien es cierto que la comunicación se ha incrementado, ha mejorado, se ha agilizado,
también es verdad que la confraternidad, la hermandad se ha desatendido. Y tristemente en muchos casos se ha perdido esa hermandad. Verá, cuando no existían los teléfonos celulares, y ahorita van a decir, ¿verdad? Si alguien deseaba comunicarse con uno, tendría que hacerlo persona a persona, ¿sí o no? O sea, persona a persona, tenías que buscar, tenías que hacer. O bien que esperar el momento, el lugar preciso para entonces tomar un teléfono convencional, ya sea de público, que ahorita ya ni existen, de casa o de oficina, para poder entonces llamar, ¿verdad? Corriendo además el riesgo de no encontrarte. En otras palabras, si alguno deseaba o necesitaba comunicarse con una persona, iniciaba un proceso común, algo que cualquier persona que procurase localizar a otra persona solía hacer, tendría que hacerlo, tendría que seguir eso, no podía brincarse eso. Esta acción por sí sola, aunque de limitado alcance porque lo entendemos, escúcheme bien, elevaba el nivel de aquella conexión por ser netamente personal, haciéndola más humana, incrementaba la relación de alguna manera, persona a persona. Por ejemplo, si había que invitar a 20 personas a algún evento, ¿verdad? Un cumpleaños, qué sé yo. Bueno, el anfitrión, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tomar el teléfono y llamar personalmente a cada persona, a cada una por una. Y esto tomaba tiempo. Obviamente, entre más personas, es más el tiempo que se toma. Porque no solamente, hey, te invito acá, no, te quedas platicando de repente y luego viene otro y hoy todavía me falta llamar a otros 5 o a otros 10. Hoy solo bastan algunos minutos para enviar un mensaje de texto a una multitud. Y si se agregan más personas, copiamos el texto y lo mandamos. No hay problema. Oh, que no me avisaron a mí, ahí te va. Así de fácil. Ahora, aquellos que saben de lo que hablo, obviamente pues los jóvenes eso, ni idea tienen de lo que estoy hablando, pero aquellos que saben de lo que hablo, no me dejarán mentir en que el ser invitado de una manera personal era por mucho, ¿verdad? Excede por mucho el sentir del ser invitado a través de un frívolo texto. Un mensaje de texto. ¿Qué tan frívolo, qué tan superficial puede ser un mensaje de texto? ¿Quién lo ha vivido eso? Bueno, pues, versus la llamada adecuada, ¿no? Personal. Bueno, pues hay gente que, por ejemplo, trayéndolo al contexto de la iglesia, hay gente que ha convivido, ha estado quizás por meses, tal vez años, y de repente deciden irse, y si acaso envían un mensaje de texto. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque no quieren confrontar. Ya no hay confrontación. Se ha perdido ese contacto con la humanidad, entre hermanos. Se ha perdido ese rendir cuentas. Y el Señor viene haciendo una transformación tremenda en su iglesia, porque todo lo utiliza Dios para bien, todo trabaja para bien. Y de una manera purga y hace que su iglesia realmente permanezca ese remanente preciso y constante. El que prevalezca hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que entender qué está pasando. ¿Qué está pasando con nosotros, verdad? Porque hoy eso es lo que predomina, ¿no? O sea, ese es el pan nuestro de cada día, digamos, ¿no? Es muy difícil el vernos hablando por teléfono con una persona. De hecho, entre los jóvenes eso ya es inexistente, o sea, no existe. Ellos no conocen de eso. Los jóvenes, es raro, ¿verdad? Hablan quizás a través de los juegos de video, sí, pero ya de que yo levante el teléfono es muy raro, sí sucede, pero no es común. Porque ha cambiado todo. Se ha limitado el contacto personal. Y ahora peor, ¿verdad? Con todo esto que se ha venido. Pero es algo que se añade, se adhiere a esta prueba que Dios está haciendo. Porque Dios siempre está trabajando. Pero ¿cómo es que llegamos aquí? Es una pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos al punto donde de repente, como decía yo, pues añoramos aquellos tiempos en el que crecíamos y estábamos juntos y estábamos esperando que el pastor abriera la puerta y estábamos hasta en fila? Íbamos en la mañana a la iglesia, íbamos en la tarde. ¿Qué pasó?
Porque así nos lo vendieron, ¿verdad? Y nosotros nos tragamos lo que el mundo nos ofrece. La supuesta función de las redes sociales es la de conectarnos, el mantenernos unidos, entre comillas, aún con personas del otro lado del mundo que no sabes nada, ni siquiera conoces. Pero estamos unidos con ellos. ¿Con quién? O sea, ¿cómo llegamos a este punto? Y aquellos que están cerca, hablando en lo geográfico, ¿verdad? En lo que deberías tú estar cerca, están lejos de tu corazón. Están lejos de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Estamos pues esclavizados a ese tipo de tecnología. Y bueno, no se diga los mensajes de textos que sí se comunican, no me malentiendan, son útiles. Se forman por palabras, pero aún las mismas palabras están siendo de a poco mutiladas arteramente, ¿no? Hay abreviaciones que muchos de nosotros, yo primero, ni conocemos. Y le preguntamos a los jóvenes, ¿esto qué quiere decir? Es que ya voy en camino. Es que esto, es que yo. Y no se digan los emojis, ¿no? O sea, otra vez, no estoy diciendo que se puede utilizar. Pero nos hemos acomodado para no ver la cara de la gente. Es bien fácil. Esto está pasando obviamente aún en los hogares, cada quien en su cuarto. Antes comenzaba por aquella mesa, ¿verdad?, que se empezó a abandonar. La mesa a la hora de la comida. Se empezó a abandonar, ¿verdad? Cuando era lo más hermoso, el tiempo con la familia, y de repente ya cada quien en su casa. No, pero sí, pastor, estamos si nos reunimos, yo sí me reúno en la casa con la familia, pero todos con su celular. Todos sentados a la mesa con su celular, ¿verdad? ¿Sí o no? Está pasando. Pero es que estamos conectados. Pero la gente que está a tu lado no está en tu corazón. Porque eso es lo más grave. Lo más grave es que, y es lo peor de todo, es el enfriamiento del amor. Nuestro Señor Jesús allá en Mateo 24:12 lo dijo muy claro, ¿verdad? A sus discípulos y de parte a nosotros. Él pronosticó todo esto. Él fue quien dijo, aparte de esto, ¿verdad? Que dijo que por la multiplicación de la maldad, y cuando vamos al original habla en realidad de la anarquía. ¿Cómo vemos hoy? Una anarquía, hay una falta de respeto a toda autoridad. Desde los padres, no sé, hasta la policía y toda autoridad. Y él dijo, ¿verdad? Por esa multiplicación, porque se ha multiplicado la maldad del amor, de muchos se enfriará. Y todo es ha cambiado la forma de vida. Pero en un cristiano no debería ser así. Porque no deberemos amoldarnos, no se conformen a este mundo, dice, no se amolden al mundo. Por ejemplo, es común que en plataformas como Twitter, estas ofrezcan al usuario un sentido falso de la realidad, porque así es otro mundo, créanme que así es. Es un sentido muy falso de las cosas, de lo que pasa, porque se sienten empoderados a decir y opinar cosas que de otra manera, digámoslo, persona a persona, cara a cara, no dirían. Porque como se dice coloquialmente, hasta los dientes les tumban. ¿Sí o no? Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros vemos, está un grupo de personas y están discutiendo algún asunto y dicen algo que no te parece, tú no te acercas y les dices, ¿sabes qué? Tú eres esto y lo otro. ¿Verdad que no? Pero en el Twitter sí. Cualquier persona, cualquier desconocido, te dice hasta de lo que te vas a morir. En pocas palabras, se ha extendido una licencia para ofender a mansalva, sin temor alguno de rendir cuentas por su agravio. ¿Se da cuenta usted de esto? Y se ha infiltrado esto al cuerpo de Cristo. Lo vemos en las redes sociales. Lo vemos que es común hasta entre pastores. Es una vergüenza que se peleen, que se insulten, que se digan cosas. Los hermanos no se digan. No hay un respeto. Y la mayoría de todos esos no se someten a la autoridad. Se someten a la autoridad cibernética, pero no a la de Dios. Nunca. Por eso actúan así. Por eso está pasando lo que está pasando. Se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo. Porque se calumnia y se insulta con una facilidad espantosa. Como si nada pasara. Y todo esto lo vemos reflejado en nuestros hijos. A mí no me cabe ni la menor duda que
esta generación actual ya perdió el piso, pero la mayor parte es culpa nuestra. Ya perdió el piso. No conocen a Dios, porque no ven en nosotros ese amor a Dios verdadero. No ven en nosotros ese sentir por Dios, el estar juntos en armonía, el estar amándonos, el estar ayudándonos. No lo ven. No lo ven. Lo ven por medio de las redes, como ven cualquier otro video. De modo que estas plataformas de comunicación, como lo son las redes sociales, ¿verdad?, que son útiles, ¿verdad?, pero en mi opinión han destruido, han desvirtuado por completo el sentido de la realidad. Y lo han hecho en muchos hijos e hijas de Dios, porque no solo los jóvenes son seducidos, sino que existe tristemente una gran cantidad de supuestos cristianos que piensan que es lo mismo, escuche bien, que es lo mismo conectarse en la red que congregarse. ¿Cuántos piensan así? De los que me escuchan, ¿cuántos piensan así? Pues piensan muy mal. No es lo mismo conectarse que congregarse. Ese no es el plan de Dios. Es útil, es una herramienta útil. Aquello pues que supuestamente habría de unirnos, habría de darnos facilidad para extender la palabra. Bueno, sí, claro, la palabra se extiende. La palabra nunca va a ser detenida. Esté en las redes o no, Dios hace su labor. Pero nos ha alejado más, puesto que ha enfriado las relaciones humanas de manera dantesca, espantosa, horrorosa. Ha enfriado esas relaciones. Y esto se experimenta en casa y se experimenta en otros rubros, no importa. Se ha enfriado. Porque ya que nos encerramos en las pantallas, se ha ido en detrimento, por supuesto, para la iglesia de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Obviamente, acuérdense, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no malentienda. La iglesia continúa, es invencible, pero muchos quedarán en el camino, créanme. Tristemente, muchos serán ahogados por los espinos, ¿verdad? Serán consumidos por el mundo. Es triste, mis amados, lo que está pasando actualmente. Se ha ido desvaneciendo esa fraternidad. ¿Qué es eso? Ya se ha ido desvaneciendo esa hermandad que antes nos sostenía, porque es la manera de Cristo. Esa es la manera de Dios, porque Él nos conoce, Él nos creó. Algo pues que era tan importante como el asistir a un culto de manera presencial, lo hemos reducido a verlo por una pequeña pantalla. Ay, qué gusto, sí, déjame comentar esto. Porque somos hipócritas. Por eso. Porque no hay un rendir de cuenta. Ahí nadie te dice, oye, en realidad estás poniendo atención, se están durmiendo. Qué bueno que vengan mejor a dormirse aquí ahora. Fíjense cuándo iba a decir yo eso. Qué triste, ¿verdad? No, pero ahí no se duermen porque entonces estás haciendo tus juegos, estás haciendo lo que sea. Ya esos videos de cuando estaban en la iglesia se hacían sus uñas las mujeres o el hombre allá contestando sus textos, eso ya no es nada. Están en su casa, ellos hacen lo que les da la gana. Ya. Pero estoy conectado. Estoy poniendo atención. Nadie te dice por qué haces otras cosas. Cuando supuestamente escuchas la sana doctrina, la palabra de Dios, por favor. Ya. ¿Para qué? Porque así no te sometes a nadie. Está surgiendo una gran cantidad de rebeldes, de anárquicos entre cristianos supuestamente, y se ve en lo que postean, ustedes saben, lo que ponen en sus muros, en lo que hablan, tuercen la sana doctrina, hacen estragos. Y mucha gente ahí los encontró, ay, sí me voy por ahí. Bueno, ¿cómo ha sido más bien una herramienta como todo para Satanás, no? Y ya no se someten a la autoridad. Ahora hay una autoridad en la iglesia, sí, hay unos que dicen, ya no, ¿cómo? Obviamente no hay un autoritarismo, pero hay una autoridad. Empezando por Cristo en la cabeza, ¿verdad? Que es la cabeza. Pero estamos conectados. ¿Qué conexión es esa, díganme? ¿Qué conexión? ¿Qué conexión con qué o con quién? Ya le mandamos, ya mejor vamos a también, a ver, ahí tengo al Señor y lo tengo en vía rápida. Le voy a mandar un texto a Dios.
Bueno, así de ridículo actuamos, ¿verdad? Y es para pensarse, hermanos. Yo pienso que sí es de vida a muerte el volver a las sendas antiguas. Y lo digo así en serio, no estoy exagerando. De verdad se los digo a todos. Si antes se los decía, ¿verdad? Porque estaba viendo el detrimento. Yo me acuerdo, yo no estoy diciendo, ay, el profeta y todo, pero ustedes están, no dejan mentir las grabaciones. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 años estuve diciéndoles, va a venir el tiempo que no vamos a poder congregarnos. Yo no sabía lo que venía, no le estoy diciendo, ay, soy un profeta, o sea, pero se estaba viendo, hermanos. Dios a veces hace cosas para limpiar todo eso, para sacar. Pero es preferible, escúcheme bien, es preferible estar en una iglesia 10 personas, pero bien, realmente juntos en armonía, que 1000 conectados a través de la red, que ni en cuenta, que no saben lo que es la hermandad, que no saben lo que es la confraternidad. Porque cuando se termina, apagan su celular o se van a un YouTube, se van a un teléfono, se van a lo que sea. No, pues de todos modos el hermano, bueno, mira, yo prefería ver al hermano que salía corriendo y ni lo alcanzábamos a saludar. Eso ya quedó atrás. Ahora simplemente ya se desconectó. No, el fulano se desconectó desde antes. Pastor, pues nomás están 3 personas viendo, pues Dios me las bendiga. A esas 3. No, eso es que no necesitamos ser profeta para saber que eso es cierto, ¿verdad? Es de vida a muerte, hermanos. Volvamos, retomemos todo aquello que Dios estableció. Es irreemplazable aquello que Dios puso, que Cristo, como Él fundamentó su iglesia. Porque las formas sí importan. El cómo tú recibes la palabra sí importa también. Eso no cambia. No podemos desechar el estar juntos, el cuerpo presente, el dar un saludo cordial, ¿verdad? Y cuando sea prudente y todo, pues aquel abrazo fraterno, pues no digamos aquel beso santo como lo dice la palabra. Eso es saludo, ¿no? Aquella plática cálida y amena con un hermano, una hermana en la fe. Que lo más que a veces durábamos era verlos quizás una semana, quizás 2 porque se enfermó alguien, pero ahí estábamos. Se extrañaba a las personas. Si nos limitamos a esto, nadie se extraña. Porque nadie está. Oh, estamos conectados. ¿Cuál? Así estés en la red. No estás conectado. Y lo sabe. Cada uno lo sabe en su corazón. Que no es igual. Digan lo que digan. ¿Dónde está aquella oración, verdad? O ministración personal tan necesaria entre unos y otros. Se nulifican tantos versículos bíblicos, hermanos, con esto que estoy hablando, que nos quedaríamos espantados. Porque ya no existe eso. Existía esa verdadera coinonía, ¿verdad? En esos tiempos antiguos que necesitamos volver. En los que existía la hermandad, el amor, todo lo que habla la Biblia, el amados los unos a los otros en verdad. Volvamos a implementar ese rendir de cuentas tan necesario, el pedir y dar perdón. Todo eso, hermanos. Y la única manera que podemos hacerlo, obviamente, pues es a través de la palabra de Dios. Vamos a examinar este salmo tan maravilloso, que Dios nos ayude en realidad a entender el verdadero sentido de lo que siglos atrás el salmista escribió, para entonces poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Fíjese lo que dice aquí el Salmo 133. Vamos a leerlo completo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, y yo quiero que subraye esa palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sin lugar a duda, este es uno de los salmos más bellos que el rey David haya compuesto jamás. Obviamente, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Porque acentúa la armonía y el amor fraternos que debe imperar entre los hermanos dentro del pueblo de Dios. Es voluntad de Dios que en su iglesia presida la concordia, que salte a relucir el acuerdo y que sus hijos, por supuesto, que entre ellos reine esa armonía. Que en verdad lo haga.
que podamos realmente practicar la palabra unos con otros, ¿verdad? Cuando la familia de la fe está fundamentada en el concepto bíblico, esta como institución se convierte, metafóricamente hablando, ¿verdad?, como en un ladrillo individual. Cada iglesia sana se convierte como ese ladrillo que en conjunto construye el pilar y el sostén de una sociedad sana. Está comprobadísimo, ¿verdad? Si las familias no están sanas, la iglesia no es sana. Si la iglesia no es sana, la comunidad no lo es tampoco. Hemos visto aún en razas, ¿verdad?, que no voy a mencionar porque ya ven cómo están, que se han desviado completamente, que aún cuando pasaban por tantas penurias, pero estaban con Dios y Dios los sostenía y los levantaba, pase lo que pase. Pero en cuanto se soltaron de la mano de Dios y perdieron ese respeto y esa reverencia y ese fervor hacia Dios, fueron estragos los que el enemigo causó en esas comunidades. Y no es una solamente. Son como efecto dominó que van cayendo uno a uno. Porque no están fundamentados. Porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, lo que una iglesia cristocéntrica, sana, hace, va a afectar de manera positiva a la comunidad, a donde nos paremos. Y de acuerdo a su efectividad será también el alcance de sus propósitos eternos, de lo que Dios quiere hacer y transformar, para que sea como en aquel tiempo de la iglesia primitiva, donde en el buen sentido del término Dios volteó de cabeza al mundo con un grupo de cristianos verdaderos. Pero eso solamente sucede cuando primero la iglesia misma está unida. Pero no solo estar unida, que se sirve. No que se sirve de la iglesia, no se sirven mutuamente y se aman mutuamente. Según Efesios 4:2, nos dice el apóstol Pablo, soportándose unos a otros en el amor del Señor. Fíjese, la Nueva Biblia Viva dice, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. La iglesia en Colosas, ahí Colosenses 3:13 dice, Pablo también dice, soportándoos unos a los otros. Si vamos a una versión sencilla, pues la palabra de Dios para todos dice, no se enojen unos con otros. Pues ya que ni te enojas porque ni lo ves al hermano. Además agrega, continuando este versículo, dice, más bien, perdónense unos con otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Está en la palabra. Sin embargo, la unidad no solo consiste en la tolerancia y el perdón, sino también en ayudarse unos a otros con un espíritu diligente, pero misericordioso. Sobrio, pero ferviente, ¿no? Y Pablo escribió en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, fíjense en esa frase, según tengas oportunidad, dice, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son esos? No, es que si te congregaras supieras lo que eso es. La familia de la fe. Pero ¿cuándo tendrás oportunidad si ni siquiera estás aquí? ¿Cuándo? No, es que no he tenido oportunidad de bendecir a nadie. No, ni la tendrás. Bendecirás a otros, pero no a tus hermanos. Porque no estamos aquí. Si no te congregas. Y escuche bien, aunque Dios es capaz, obviamente, de suplir y de proveer lo necesario, física, anímica y espiritualmente, a cada persona, aún de hacerlo si Él lo desea de manera milagrosa, ¿no? Porque no hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer, sobrenatural si Él quiere. Pero Él más bien opta por permitir que sea cada uno de sus hijos, cada uno de los que estamos aquí, quien de acuerdo con su capacidad y conforme a sus posibilidades, y por supuesto poniendo en práctica los mandatos divinos, bueno, entonces cubra la necesidad de algún miembro de la familia de la fe, cuando ésta se le presente.
Cuando lo tenga enfrente, cuando diga, cuando vea, cuando realmente el Espíritu Santo esté hablando a su corazón. Ese espíritu que está apagado hoy en muchos. Créanme, si alguna cosa, algo causa el que el Espíritu Santo sea contristado, es todo esto que está sucediendo en la iglesia. No puede operar en tu corazón si no estás. Es algo que lo vemos. Dios nos pide que hagamos todo eso con liberalidad, y la liberalidad, escúcheme bien, con la cual cada uno de nosotros actuemos, haciéndolo además con mucho amor y misericordia, fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo fortalece, lo fomenta. Por supuesto, haciendo frente a todo aquello y a todos aquellos que atenten contra la salud, la unidad y la armonía entre los miembros que lo conforman. Escúchenme bien, que nadie rompa la armonía. Yo estoy cansado de escuchar gente que antes de ir a la palabra dice, no, es que está bien, no es que se tiene que hacer así, no es que se tiene que hacer así. Vamos a la palabra. Yo siempre digo, vamos a la palabra. ¿Tienes alguna duda? Ve a la palabra, a la Biblia. No lo que yo diga, no lo que diga fulano, sutano, perengano. En 1 Colosenses 1:10, cuando Pablo hablaba de divisiones, él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con esa autoridad, Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Una unidad santa. Perfectamente unidos. En una misma mente y un mismo parecer. A Tito, ¿verdad? Ese joven pastor, en capítulo 3, versículo 10 de esa carta, Pablo se fue. Ahora sí que se fue hasta el fondo, ¿no? Se metió a la cocina. Dice, a la persona que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchala. Ay, pero ¿cómo, pastor? Es que no hay amor. Eso. Y está en la palabra. Así es fácil. La palabra de Dios para todos, que no la entiendo. Bueno, lo voy a dar otra versión. La palabra de Dios para todos dice, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Sigue leyendo y le dice, ¿por qué? Porque el tal se ha corrompido. Dios actúa de esa manera, porque Él sabe lo que destruye a su iglesia. Nadie puede romper, o debería romper, o no debemos permitir la armonía en la casa de Dios. Mucho menos nosotros, cada uno. No podemos, no debemos. Porque como dice el salmista en el verso 3 de este salmo maravilloso, que tal armonía es, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ciudad santa, ¿verdad? Habla de una frescura, de una lozanía, porque así como el rocío renueva el verdor de aquellos montes cada mañana, el primor de una congregación, ¿verdad?, dependerá siempre de la relación que cada uno de sus miembros tenga para con Dios y para su Hijo amado, que Él envió a morir por ti, por ti. Tú sabes que Jesús murió por ti, por mí. Eso es. Y eso va a repercutir para bien con tu hermano en la fe. Juan lo decía muy claro, mira, si a tu hermano que lo ves no lo amas, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo es? No seas mentiroso. No, pues que ya tampoco veo a los hermanos. Bueno, los veo ahí de repente, los veo en su muro y ya no hay esa fraternidad. El apóstol Pedro afirmó en 1 de Pedro 1:22, es uno de los capítulos más maravillosos, que el obedecer la verdad de Dios nos purifica. Acuérdense que Jesús allá en Juan 17, cuando oró al Padre, dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Se nos purifica y ello nos capacita para amar sinceramente a nuestros hermanos. Pero necesitamos recibir la palabra, ese riego que nos reverdezca. Por lo tanto, Pedro dice, ámense los unos a los otros de todo corazón, o sea, de un corazón verdadero de Cristo, cristiano.
Y esto sin lugar a duda resultará en armonía, créanme. Y eso, dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza. Dice que el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué descripción. Una iglesia que vive en armonía es el producto de una combinación adecuada, perfecta, de los frutos espirituales. El buen óleo, mis amados, es el aceite de la unción, santa unción, descrito allá en Éxodo 30, del 22 al 25. Lo hemos estudiado en la verdadera adoración y en otros asuntos. Hecho, dice ahí, según el arte del perfumador, es decir, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, versado en la perfumería, ¿verdad? Un perito en la armonización de magníficos e irreemplazables ingredientes. No los podemos cambiar, es lo que Dios puso, los cuales Él utiliza conforme la voluntad de Dios para esa fabricación perfecta de un perfume que solamente es para Dios, que no lo podemos fabricar nosotros. No puede ser un perfume cibernético que vamos a echarle acá y allá. No, tiene que ser santo. Tiene que ser para Dios. Que tome sacrificio, que tome de nuestro tiempo. Que no caigamos en el facilismo, en el descanso. Escuche bien, todo eso está bien. Si estás enfermo, si hay algo que te está deteniendo, claro, puede ser una red para rescatarte, para que tú puedas escuchar, pero lo agarramos de hamaca. Es a gusto, yo voy a hacer. No necesitamos hijos. Y todo eso lo transmitimos a nuestros hijos. Y al rato nos quejamos. Es increíble. Y así eran aquellos perfumistas, aquellos en el Antiguo Testamento que combinaban especias selectas, ¿verdad? Mirra pura, canela aromática, cálamo aromático y casia, ¿verdad? Y por supuesto el aceite de oliva. Ahora, si lo traemos esto y hablamos en términos espirituales, el aceite de oliva por supuesto vendrá a ser el Espíritu Santo de Dios, que debe estar en cada corazón, ¿verdad? Ahora, ¿está en todo corazón de los que asisten a la iglesia? Pues obviamente no. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? De que todos se salven. Pero si no hay salvación, el Espíritu Santo no está ahí. Si no hay arrepentimiento de pecados, no hay salvación. La sangre de Cristo fue derramada ya. Es un regalo, la salvación. Pero se tiene que haber esa fe, tiene que creer, tiene que arrepentirse. Y viene entonces una transformación que el Espíritu Santo hará en la vida de todos. Pero haber esa hambre también de estar conectados con Dios y con los hermanos. Yo me puedo cansar de leerles las cartas de Juan, que hablan de todo eso como anticipando este tiempo, hermanos. Es increíble. Y habla claro y conciso y a la cabeza tira. ¿Qué tan claro? Él es quien dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así tan fácil. Es que ofendemos. Bueno, sí, ahorita todos se ofenden de todo. Escúcheme bien. El Espíritu Santo es ese aceite santo, ¿verdad? Ese óleo. Pero cada uno de nosotros deberá representar al menos una de estas especies selectas, porque somos un pueblo escogido por Dios, selecto, para habitar entonces juntos. Aromaticemos este lugar de adoración. No somos perfectos, yo menos. Pero a través del Espíritu Santo y por medio de la palabra podemos emitir un olor grato para Dios. Que no apestemos, hermanos, en lo espiritual. Escúchenme bien, la combinación de aquellos ingredientes producía un olor fragante y llenaba el lugar de la unción con un aroma sumamente exquisito. Un perfume dulce al sentido del olfato, delicioso para Dios. Y así dice la palabra. Por eso David dice, cuán delicioso. No solamente para ti, para mí. Principalmente es delicioso para ¿quién? Para Dios. Cuán delicioso. Es como cuando tú ves a tus hijos y los amas y dices, ay, mira qué bonito cuando se portan bien. Imagínate, Dios dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso cuando vamos a la palabra. Pero para Dios es importante
aunque a veces lo menospreciemos. Porque para Él, una congregación en la cual sus miembros confraternizan en plena y perfecta armonía, es como ese óleo que se vierte sobre la cabeza y pasa por la barba de Aarón, ¿verdad? Y baja hasta lo último de las vestiduras, ¿no? Hasta los pies. Y es que al ungir a un sacerdote, no sé si usted lo ha visto, quizás ahora que hay tantos videos, se derramaban entre 4 o 5 litros de aceite. Imagínense. El cual, dice la palabra, desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Por lo que el sacerdote quedaba completa y enteramente empapado. Ese era el propósito, fíjese usted. No era de aventarle un rey, no, empapado, totalmente cubierto. Y nótese que afecta todo el cuerpo. Esto es importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Así la armonía en la iglesia termina afectando a cada miembro, a su matrimonio, a su familia y por supuesto a la comunidad. No, pero ahorita nos va bien, maestro, ahorita. Ahorita nos va bien, pastor, ahorita. Qué bueno que te vaya bien. Pero qué triste que solamente nos acerquemos a Dios cuando necesitamos. Cuando tenemos el agua en el cuello, hasta el cuello estamos, a veces más. Qué triste que busquemos a Dios en esas circunstancias solamente. Y cuando realmente estemos bien a lo que nosotros tenemos ese entendimiento, no le busquemos como debiéramos. Todo va a afectar para bien cuando estamos en esa armonía, porque es como el buen óleo que desciende de la cabeza hasta el borde de las vestiduras. La cabeza es Cristo. Amén. Y desciende hasta el último. Todos son alcanzados. Y como el buen óleo, la armonía deriva de una santa unidad, que a su vez es la mezcla justa de los talentos que cada uno en la iglesia trae a la mesa. Es una congregación, es una familia, y así también procede del conjunto exacto de las habilidades que ya cada congregante, ¿verdad?, habrá adquirido. Todo viene de parte de Dios y que ahora utiliza para el servicio y para la edificación de la iglesia, para el enriquecimiento. Y por supuesto, primordialmente proviene de los dones que Dios, ¿verdad?, su Espíritu Santo da a cada uno de sus hijos. A cada uno, no deja uno sin dones. Uno más. Y los da a cada uno de sus hijos según su perfecta voluntad y conforme a las riquezas en Cristo. ¿Pero para qué nos lo da? ¿Para estar conectados vía cibernética? De que, no, es que pastor, de acá le voy a enviar estas energías, el don que Dios me dio. ¿Desde dónde? Desde el baño, desde la cama. Pues deja encontrar en la Biblia a ver si. No, hermanos, o sea, escuche bien, esa mezcla correcta de atributos en las personas y de la fluidez de los frutos del Espíritu. Escúcheme bien. Los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros, tales como el amor, la paz, la paciencia, entre otras, ¿verdad? Está en Gálatas 5:22 en adelante. De ahí deriva la armonía en la iglesia. De ahí, del obedecer. Y debo destacar que en ambas metáforas que utiliza el salmista se hace un énfasis en el descender. ¿Sí se da cuenta? El descender, al referirse a la armonía entre los hermanos. Escuche bien, o sea, en la metáfora. Lo cual les dice como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja, o sea, continúa descendiendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Continúa empapando cada parte del cuerpo. Versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y así como en Israel, mis amados, un lugar seco y en parte desértico, el aceite siempre era refrescante y sumamente agradable.
aliviando la piel seca y resquebrajosa, ¿verdad? Muchas mujeres no conocen eso, ¿verdad? Siempre han tenido una crema humectante que es suave, ¿no? Pero en lugares como eso, en esos tiempos, imagínense qué bendición, ¿verdad? Y dejaba esa piel fresca y humectante, sumado a un aroma delicioso. Y así también la armonía en la casa de Dios refresca y humecta a cada congregante, a cada uno de los que estamos aquí. Y no son rollos, no son clichés románticos, es la palabra de Dios la que la dice. Pero a veces estamos tan aturdidos por lo que el mundo nos ha vendido que ya no lo entendemos. Porque el Espíritu Santo está apagado. Y nos hacemos duros de servir, ¿verdad? De entendimiento. Se enfría, se cicatriza el corazón. Hay una dureza. Dios nos rocía con esa agua de vida que renueva, que refresca, que además fecunda, ¿verdad? Fértil. Encima derrama sobre cada uno de nosotros esa unción que cubre y alivia y que da gozo. Nos da vino nuevo, Dios. Pero hay que estar. Unción, que es un perfume de olor grato que desciende desde la cabeza, que es Cristo, reitero. Y por todo el cuerpo, a todo el pueblo de Dios, a toda su iglesia, resultando en lo que dice el salmista: mirad, miren, dense cuenta, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. La convivencia en armonía entra desde la cabeza, viene. Pero hay que estar ahí. Y esta armonía entre los hermanos es benéfica porque arranca de raíz el factor soledad y viene a ser deliciosa. Porque estamos en un mundo plagado de soledad. Déjeme decirle que si no tomamos conciencia de lo que está pasando, si no entendemos, ¿ustedes creen? Y ven las estadísticas, que los niños y los jóvenes que se están suicidando de manera tan abrupta y tantos más cada día, por no poder asistir a la escuela, ¿ustedes creen que eso no va a afectar al cuerpo de Cristo? Más vale que lo crea. Se viene una ola, escúcheme bien, donde vamos a ver estragos, donde la gente va a empezar a ver eso. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que no sean cristianos, porque se alejan de la bendición. Créanme, se alejan. Se afecta en el mundo, porque somos seres creados de esa manera. Imagínense lo que va a afectar a la casa de Dios. Puede ser que al principio no. Acuérdense que al principio todo parece estar bien hasta que nos pega, hasta que despertamos, tristemente, y a veces ni eso, hasta que volvemos en sí. Tenemos que entender, la unidad cibernética, a diferencia de la unidad santa, es muy solitaria. Es muy solitaria. Yo conozco personas, aún familiares, que piensan que buscando conectarse encuentran, a veces no encuentran, hermanos. Terminan de escuchar la prédica o lo que estén escuchando y vuelven a su realidad, porque no hay ese contacto físico, no hay esa hermandad, no hay esa mano amiga, hermosa que te rodea, ese abrazo, esa oración, aquel que te puede ver. Que Dios actúa a través de nosotros, insignificantes seres humanos, ¿no? Pero así le plació a Él. Pero tú estás en tu cuarto. ¿Quién te ve? ¿Quién sabe? Es triste. Y venimos a ser como el mundo. Y no es como esa bendición santa. Siendo pues, al contrario de esa bendición, esa unión cibernética, la comunión entre creyentes es un testimonio de bendición y una constante invitación a todo aquel que habita en soledad, de tinieblas, en este mundo apagado. Cristianos o no, cristianos o no, porque se supone que nosotros reflejamos la luz de aquel que allá en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue, ¿no qué? No andará en tinieblas, no andará en penumbras, no andará en todos esos rollos que el mundo anda, sino que tendrá la luz de la vida. Es necesario que Cristo sea reflejado en nosotros. Otra vez, no somos perfectos, pero el Espíritu Santo de Dios hace posible eso. Y su palabra. Amén. Su palabra. Es todo lo que podemos hacer. Obedecer a Dios. Él ya nos salvó. Estar ahí con Él. Y entonces Cristo se verá reflejado en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él es la única luz verdadera en un mundo apagado. Un mundo oscuro. Que andan a ciegas todos. Del cual Dios quiere apartarnos, pero no te quiere apartar para sacarte del mundo, como Jesús dijo, no te pido que lo saques del mundo. No, Él quiere apartarnos para que nosotros vengamos a hacer esa luz, ¿verdad?, puesta en el monte alto que alumbre la ciudad. Necesitamos ser esa luz. Para eso quiere apartarnos. Y lo hacen parte por medio de enseñanzas llenas de sabidurías, a través de hombres inútiles como yo, claro. Y es lo que Dios quiso. Lo vi del mundo. Para que entonces vea usted que es Dios y no somos nosotros. Amén. Esas enseñanzas de sabiduría que van totalmente en contra del concepto terrenal y mundano al cual ya nos amoldamos. En lo cual cada uno busca lo suyo, lo propio y jamás lo de otros. Pero es contrario a la Biblia. Ya no hay. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Pero no a la manera de Dios. Y esto no va a funcionar. No funcionará. Obviamente, como le digo, la iglesia continúa. Pero en la vida de muchos se darán cuenta que no funciona así. Porque nunca podrá haber una armonía en una iglesia dividida por la envidia, las inconformidades, los chismes de lavadero, las agendas personales y por supuesto el egoísmo, como tampoco cuando no están presentes. ¿Cómo haber esa armonía si no se hizo conexión santa? Pero tenemos que tener cuidado, porque todo eso que acabo de mencionar puede ser que nos juntemos para mal, como decía Pablo. Ahí está, si nos juntamos y no hay armonía, entonces tenemos que ir a la palabra. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, vamos a la palabra, ahí nos dice. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? Contrario a lo que dice el Señor. O sea, ¿cómo habrás de procurar a personas con quienes tú ni siquiera eres capaz de sacrificar algo? Ni tiempo ni nada. Y siendo así, ¿dónde está ese amor que supuestamente fue transmitido de Cristo, derramado, como dice Romanos 5:5, en tu corazón? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos ver lo que decía, como decía Juan? O sea, ¿cómo podemos ver aquel que tú ves la necesidad y cómo le vas a ayudar? ¿Dónde está el amor si no le... Bueno, ni siquiera estamos ya. Todos estamos ocupados. Obviamente hay una vida que se tiene que hacer. Obviamente, trabajamos, hacemos, andamos. Pero el tiempo que un cristiano tiene en la congregación es algo maravilloso. David decía, abre mis labios, Señor, ¿verdad? Y publicaré tus grandezas, tus maravillas en la congregación. Algo que se olvida mucho. A ver, ¿cuál es el significado de la armonía? Al menos en el contexto de este Salmo 133. Fíjese, el término armonía fue traducido del vocablo original hebreo, que significa por igual. O sea, la primera parte que dice, por igual, ambos complementados entre sí. Y esto a mí me dice mucho porque habla de que cada uno aporta lo que a otro le falta. Y esto lo hemos visto a través de los dones, a través de... Así es Dios. Así es Dios. Él toma a cada uno porque todos somos distintos. Somos únicos. Dios te hizo único a ti, a todos. Así es. No hizo dos iguales. Entonces cada uno aporta lo que al otro le falta. Lo que Dios no puso en uno, lo puso en el otro y viceversa. Porque se requiere ese vínculo entre hermanos, como se necesita también cada una de las cuerdas de una guitarra, ¿no? Si me falta
una cuerda, una de las 6 cuerdas de la guitarra, si la voy a reemplazar tiene que ser la correcta, no la que se me pegue en gana. Esas son distintas. ¿Sí? Ahora, ¿podrá tocar la guitarra sin una cuerda? Claro que sí, pero se escucha mejor con las 6. ¿Podrá haber armonía deliciosa en la iglesia? Claro que sí, pero será mejor contigo y contigo y contigo. Puede ser mejor. Entre más mejor puede ser esa armonía. Qué bueno que los pocos que haya estén en armonía. Pero imagínense entre más que armonía, que se puedan juntar de esta manera. Qué delicia, ¿verdad? Cómo se enriquece ese perfume, cómo aumenta. Es importante entender. Y se va a escuchar mejor esa guitarra con las 6 cuerdas. Y es que armonía precisamente quiere decir acuerdo, concordancia, y de ahí alude también a un acorde musical, ¿verdad? El cual pues consiste de 3 notas principales, la primera, tercera y quinta, pero también le añades, entre más notas le añades, se enriquece el acorde. Fíjense qué tremendo. Es hermoso, pero no puede ser cualquier nota, tienen que ser las precisas. Y está compuesto de un conjunto de notas perfectas, precisas, justas, que no puedes meter, se me antojó esta. Puedes quitar una y se oye, pero no puedes aumentar una que no va. Entonces metaforiza un concierto de instrumentos, amados. ¿Cuántos nos hemos puesto a pensar de esto? Pero instrumentos bien afinados, ¿verdad? Tocando la misma cadencia y empiezan a acariciar el oído con hermosas melodías. Cuando oímos esa orquesta, esa sinfónica preciosa, y donde hay armonía existe felicidad. Es lo que produce, según los científicos, la música, bien colocada en todo. Y así es en la congregación, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero allí, donde a mí se me antoje, habla de congregación. Yo me puedo cansar y podemos sacar tantos textos que hablan precisamente de congregación. Hay una comunión con Dios individual, pero hay una comunión congregacional con Dios. Fíjese que la palabra que David utilizó para armonía significa también ajustarse y conectarse. No, pues ahí yo me conecto. Pero no conectarse vía internet o vía cibernética, no. ¿Cuántos están conectados? Entre sí. No en el móvil de cada uno. Yo le apuesto que algunos tendrán 500,000 contactos. Estoy conectado con todos. ¿Sí o no? Fíjese, el término más exacto, sin embargo, escuche bien, juntos, unidad. O sea, fíjese, juntos, unidad, y más puntualmente, unánimes, juntos en la unidad. Esto es, unidos en unidad. Una unión santa, no cibernética. Y la unión entre los hermanos, mis amados, es indispensable. No podemos reemplazarla, pero algo que se ha ido perdiendo de a poco es eso precisamente. Nadie puede negarlo. Por lo tanto, pues es admirable ver una iglesia que está siempre deseando y procurando el juntarse. Aún en tiempos difíciles, congeniar, el intimar unidos para gozarse de lo que Dios tiene preparado. ¿Qué nos irá a decir Dios? ¿Qué me irá a decir Dios? Así era antes, hermanos. Yo lo llegaba a escuchar de personas cuando yo estaba pequeño. Y yo no lo entendía. Decía, a ver qué Dios nos habla. Y ahora se necesita muchas veces, y muchos de nosotros, sobre todo yo al menos, no es lo mismo. Yo le digo, así le digo yo, para mí no es lo mismo el conectarme vía, es la última opción, o sea, a veces, pero no es lo mismo. Jamás yo he experimentado lo mismo. Anhelo, extraño
Y debe estar en el corazón de todos, anhelar eso, anhelar esa convivencia, el estar donde Dios te haya puesto. No importa donde Dios te puso. Es indispensable. Sin embargo, el deseo individual de unirnos tampoco es suficiente, como lo mencioné hace poquito. Puede ser que el querer y el procurar unirnos, juntarnos, sea bueno, pero a veces es para lo peor, para pelear, para criticarnos mutuamente. Vendremos a ser entonces como el mundo, ¿verdad? Y como aquella orquesta que comienza a afinar todos sus instrumentos, causando una disonancia espantosa. Si le han tocado que están afinando, como aquel que apenas empieza a practicar, el vecino y todo, dice, ay, acá hay aquel, porque está perfeccionando, pero mientras está rompiendo el tímpano, ¿no? Es espantoso. Y la disonancia es la antítesis de la asonancia, o sea, de lo congruente, de aquello que empalma y encaja, se relaciona perfectamente para producir algo agradable. En este caso el sonido musical, pero en el nuestro es armonía, hermanos. Porque en realidad no somos unos más que otros. Todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces debe haber esa comunión, ese empalme. No encajamos con los del mundo porque tienen otro espíritu. El espíritu que gobierna este mundo. No encajamos. Pero entre los hermanos sí. Porque como tú tienes el espíritu, yo lo tengo, tú lo tienes. Encajamos. Somos de la misma simiente incorruptible. ¿Se da cuenta? La disonancia, por su parte, es el desentono, la desarmonía. Es el conjunto de sonidos que se perciben con tensión, ¿verdad? Ay, dices, es estresante. Y por lo tanto el oído tiende a rechazar eso. Son sonidos, pues, ¿debido a qué? Que produce una desarmonía. No es agradable, no es dulce, no es deliciosa. Así está Dios con muchas congregaciones. Ojalá y no con la nuestra. El salmista no habla pues de una congregación disonante, aquella que como aquella orquesta que a la final atormenta los oídos con notas que viajan al viento sin rumbo fijo ni dirección, ¿verdad? Sino que habla de una iglesia que sea armoniosa. No esa iglesia la que no concuerda ni se acoplan el uno con el otro. O sea, obviamente habrá disensiones. El mismo Pablo lo dijo, claro, es necesario. No estamos hablando que va a haber una perfección, ¿verdad? Porque somos humanos, seguimos siendo humanos deficientes, con carencias. Todos tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿sí o no? Y tenemos también talentos y otras cosas que nos dan en cara a la gente. Bueno, así es. ¿Por qué entonces escribió? Si no, Dios no hubiera escrito, sopórtense, tolérense. ¿Quién sabe? Él nos conoce. Pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Así como el amigo dice que afilan al otro amigo, o sea, se abusan, se afilan, pues así nosotros entre nosotros nos preparamos unos a otros, pero en el amor del Señor, sujetos a Cristo. Así debe de ser, como en el matrimonio, ¿verdad? Una iglesia ahí donde concuerden, eso es lo que David. Entonces David habla de armonía, algo que él entendía perfectamente. ¿Quién más que David, siendo él mismo un procurador constante de su armonía personal con el Señor? Él lo amaba al Señor. ¿Quién más para hablarnos? Obviamente el Espíritu Santo hablaba a través de él. El mejor ejemplo terrenal lo vemos en el matrimonio, en el cual ambos cónyuges vienen a formar una sola carne. No es con los papás, fíjate, es entre cónyuges, una unidad. Hay gente que aún no entiende lo que es unidad. Ese es, por ejemplo, el Dios Trino, ¿verdad? Es una unidad. Una unidad, por ejemplo, en México, yo me acuerdo que decían, la unidad deportiva. Es una. Había una unidad, pero estaba compuesta ¿de qué? De diversas canchas de diferentes deportes, ¿verdad? Canchas de front tenis, albercas, ¿verdad? Alberca olímpica, y estaban las canchas de básquetbol y demás, pero era una unidad deportiva. Venimos a hacer eso, realmente el concordar, el ensamblar perfectamente qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué tiene que ver Dios con el matrimonio? Bueno, mucho, ¿verdad? ¿Y acaso
pues no es el mismo espíritu, ¿verdad?, el que inspiró a Pablo allá en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Usted se acuerda a través de la pluma del apóstol Pablo, pero es el espíritu donde compara el amor, la unidad, el orden que Cristo tiene con su iglesia a la del cuerpo, a la del matrimonio, entre el hombre y la mujer. De un matrimonio verdadero que Dios bendice. Es Él, es Dios, el mismo. Entonces, el sujetarse a ese concepto bíblico de Pablo, el cual él magistralmente lo registra ya en Efesios 5, del 21 al 33, ¿verdad? Si se sujeta al matrimonio, ¿qué va a haber? Va a haber una prosperidad increíble, primero en lo espiritual, de ese matrimonio, maravillosa. Va a poder ver esa armonía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Transforma. ¿Para qué queremos estar en iglesias donde tu vida no es transformada? Si tú estás ahí y te confronta la palabra, ¡qué bueno! Ay, ahora me pegó. ¡Qué bueno! De eso se trata. ¿Quién los engañó? ¿Quién los encantó? Así como decía Pablo, a que no es así. A que nos rasquen el oído cuando dice lo contrario la palabra. No, nos tiene que confrontar la palabra. Para eso es la iglesia. Clubes sociales sobran y mejores para entretenimiento en el mundo. Pero no estamos para eso. Entonces, cuando nosotros realmente venimos a capturar este concepto y entrar en esa armonía, entonces será como una sinfónica. Como la Sinfónica de Londres, qué sé yo. Que a pesar de la diversidad de instrumentos, ¿verdad? Y de notas, porque son muchas, cuando cada uno de ellos se ajusta y se conecta, se acoplan, se adaptan, producen una delicia, una armonía, algo placentero al oído, ¿verdad?, del oyente. Por eso es que David dice, cuán delicioso. Imagínese Dios. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una congregación en armonía. Aquella que se sujeta en obediencia, ¿verdad?, al plan del Dios eterno. Se les olvida. Y es como la metáfora que David utiliza, ¿verdad?, del rocío de Hermón. Es maravilloso, aquella que desciende sobre los montes de Sión. Porque, escuche bien, describe gráficamente una irrigación divina que es agradable. Es agradable y refrescante. Yo no sé si usted conoce, la mayoría lo saben, pero muchos de los animalitos, por ejemplo, en el desierto, sobreviven con el mero rocío, que nunca llueve. ¿Sabía eso? Lagartijitas, arañas, tarántulas, cosas así. En la mañana hay un rocío. Que en las pocas plantas que hay, en el desierto hay vida. Y vienen y beben esas gotitas. Y eso es perfecto. Imagínense lo que Dios hace con tan poco. Da vida. Pero nosotros estamos sedientos muchas veces. Vamos a tomar agua. Pero tomar el agua de vida, Especialmente, escuche bien, en un país semidesértico, como se lo decía, seco como lo están ahora muchas congregaciones, será placentero. Hermón representa a Cristo, no sé si usted sabe, siendo el monte más alto de Israel. O sea, en esta metáfora. Y de él desciende, dice, el rocío que cubre todos los montes de Sión, porque están en unidad. Si el monte de repente pudiera moverse, como decía Jesús, tienes fe y dices, este monte échate al mar, y si llega a dar, se va, ya no es rociado, porque no está ahí, no está en unidad, en una santa unión. De igual forma, toda iglesia que habita en armonía, recibe a diario de Dios el refresco, rocío de su palabra. Siempre, hermanos. Siempre. Este concepto, créanme que piensa uno tantas veces y dices, es que a veces parece que estamos hablando al viento, pero en realidad se ha perdido la perspectiva de la iglesia. Créanme, al menos yo así lo veo, el Espíritu me despierta eso que yo lo veo. No estoy hablando de esta iglesia, no, hermanos, ustedes no saben cuántas cosas
que he escuchado de pastores y que dice, la gente ya no vuelve. Y no porque se enojan, no vuelven. Se acostumbraron, se adaptaron, se conformaron a esa unión cibernética. Es suficiente para ellos. Y es triste. El pastor sigue esclavor, ¿verdad? Pero me lo decían con dolor muchos. Seguía hablando y seguía diciendo, muchos ya no van a volver, dice. Qué triste, porque ese rocío es necesario, que aplica misericordia, amor a nuestra maldad. Nosotros, no me importa quién sea el más pintado, sea pastor, sea obispo, quien sea, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos empezamos a alejar de la congregación, nuestro corazón se va enfriando. Créanme, se va enfriando. Aunque uno diga que no estoy diciendo que anden en pecado, no, olvídese, esto es muy distinto a lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese enfriamiento, de que, bueno, pues cumplo con esto. Cumplo. Volvemos a cosas que no nos convienen. Y el mon representa eso de que viene esa bendición. De otra manera, manifestaremos nuestra maldad. Como dice Jeremías en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice, nuevas son, ¿qué? Cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Por qué no dan un aplauso al Señor? Un aplauso al Dios. Grande es su fidelidad. Grande, mis amados. No olvidemos eso, no olvidemos de Dios. Es precisamente el rocío de Dios, la frescura de su amor y de su misericordia, el buen óleo y el rocío del Hermón, como lo dice David, que desciende y nos cubre por entero, por completo, nuestra vida, nuestro proceder, todo, siendo un refrigerio realmente para nuestros huesos, uno que vivifica, refresca, fecunda nuestras almas. Sin Él no podemos seguir. Nos hace fértiles en lo espiritual, productivos, fructíferos. Sin esto no, sin Dios no podemos. Y ese rocío es la palabra fresca que Dios da a cada miembro del cuerpo a través de sus pastores, con sus deficiencias y todo, con sus errores, humanos también como ustedes. Pero lo da, así le place a Él. Pero necesitan estar ahí. Yo les fui diciendo que era una constante que se ve, es como un efecto dominó. Primero es el internet o la red social, que es una buena herramienta, lo entiendo, como les digo, para cuando se utiliza bien. Empezó la gente a desviarse de lo que la palabra dice, que el mensaje local es, o sea, la iglesia, ese es el mensaje. Puedes escuchar otros mensajes, pero el primordial es el que Dios trae a través de bajo quien está en la autoridad. Así es Dios lo hizo, no es uno, es Dios. Jesús dijo así y así lo estableció. Pero ahora ya las cosas están peor. Y esa sabiduría es necesaria, desciende de lo alto sobre nosotros. Toda sabiduría. Pablo decía, yo no les he negado nada, les he dado todo el consejo de Dios. Y dependemos de ellos. ¿Cuántos de nosotros pensamos que no dependemos de esa sabiduría de Dios? Es que yo leo la Biblia y todo está bien. Pero hay algo especial en lo congregacional que Dios, una manera que Dios habla, como cuando Jesús hablaba, yo lo he dicho muchas veces, no sé si me da a entender, pero Jesús habla, como es la palabra viva, Él hablaba a una multitud y hablaba a cada persona al mismo tiempo. Eso es lo que la palabra hace. Y te da esa palabra rema. Mucha gente no sabe, si no estás aquí no te la da Dios. No te estoy diciendo que te pierdes, no, simplemente no te la da. No la recibes. No recibes ese rocío. Estamos alejados de las palabras de vida eterna. Y si llegáramos a prosperar, esta será una prosperidad aparente. Yo he vivido eso, hermanos. Yo lo he vivido. Hay una prosperidad, pero va a ser seca e infértil.
La verdadera prosperidad comienza en la esfera espiritual. Nunca estamos en contra de la prosperidad, pero empieza en la esfera espiritual y se derrama entonces en el ámbito terrenal. ¿Qué dijo Juan a Gallo allá en tercera de Juan 1:2? Le dice bien claro, amado. O sea, está hablando un hermano, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Se da cuenta? Está hablando en todo. Muchos pueden decir, no habla de lo terrenal. O muchos luego, sí es de lo terrenal. Claro, abarca todo. Dice, en todas las cosas. Porque vivimos en este mundo, dice, y que tengas salud. Ahora habla de lo físico, ¿verdad? Que estemos bien, de salud. Dice, así como prospera tu alma. Y para entenderlo mejor, la nueva Biblia, la nueva versión internacional, dice, querido hermano, dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Esto es esencial, porque el Señor Jesús decía, bueno, todo lo que ustedes quieran, pídanlo al Padre y se les dará. ¿Por qué? Porque estamos conectados, porque vamos a orar por algo que es la voluntad de Dios. A eso se refería. Pero cuando nosotros estamos desubicados, cristianos o no, no podemos, porque nos empezamos a cegar, porque vemos, nos va bien, estamos bien. Pero no es todo eso, no, espérame. Es que Dios es el único que puede ver más allá en nuestra vida. Nosotros vemos un solo cuadro a la vez. No sabemos lo que viene allá, más adelante. No lo sabemos. Si pues permanecemos adheridos a la vida verdadera que es Cristo, ¿verdad? Es importante, pero de la manera en que Cristo puso su iglesia es congregándonos para alimentarnos de la savia bendita de vida. Esto traerá mucho fruto y fruto en abundancia y nuestra prosperidad será completa. Mismo Jesús dijo en Juan 10:10, ¿verdad? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero Él obviamente empieza por lo espiritual. Empieza por lo espiritual. No podemos cegarnos y decir, no, es que si me está yendo bien, o si estoy haciendo esto, o me sale esto. No, la bendición, dice el Proverbio 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Si nadie que se piense de ser cristiano puede decir, oh, Dios me está prosperando, pero no tengo tiempo para Él. No puedo estar con Él. No, eso lo vamos a ver en la Biblia. No. ¿Qué decía el salmista? Mejor estar en tus atrios que un día entre tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entendamos. El mismo Asaf vio la prosperidad. ¿Qué es más importante? O sea, podemos nombrar tantas cosas. La prosperidad espiritual. Nadie puede negar eso cuando conoce la palabra. El Salmo 1 salta a la mente luego, ¿no? Y que dice, no, pues es que Dios, claro que Dios prospera. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, siempre está verde. Hermoso, dice, y todo lo que hace prosperará. Dios prospera, claro que Dios prospera. Pero, ya extrañaban ese dile al otro, No pasa si antes no vemos los versículos anteriores, el contexto inmediato, ¿verdad? Que dice, qué alegría, una versión sencilla, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones. En otras palabras, andar con los del mundo y haciéndonos y afanándonos como ellos. Yo no estoy diciendo que sea bien, ustedes saben, no estoy diciendo, no hables con los del mundo, no te juntes, no, ustedes saben a lo que me refiero. Pero estás encajado ahí, y tú hablas y andas igual y todo eso, no, espérame, no. Todo lo opuesto al juntarse con los hermanos en la fe y caminar como Cristo caminó. Porque somos cristianos y cristianos son Cristos chiquitos, ¿verdad? Pequeños Cristos. Seguimos lo que Él nos ha enseñado. Por lo que dice el 2, ahí está. Sino que, o sea, no sean así, sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Cuántos se deleitan ahorita en la ley del Señor? Es su palabra. Su palabra, yo no me he inventado nada de su palabra. Y dice, meditando en ella día y noche. Escuche bien, la iglesia cumple una parte fundamental, primordial en cuanto a este respecto. Y entonces sí viene el versículo 3, serán como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan
en todo lo que hacen. ¡Qué maravilloso! Claro que Dios tiene un plan para cada persona y diferente, ¿verdad? Cada uno. Pero lo importante es no perder la perspectiva bíblica. Y aquí el salmista parece advertirnos en cuanto a las consecuencias de no recibir diariamente de aquel rocío. De no recibir esto. Ese vivificante tónico que desciende desde lo alto, desciende de Cristo, de Dios, de su Espíritu Santo. Es el maná de Dios, ¿verdad? El pan que descendió del cielo. Es muy importante. Sí, Cristo nos salva. Pero ahí no se queda la cosa. Es necesario que crezcamos, que estemos, que andemos, que hagamos. Pero cuando una iglesia, los hermanos verdaderamente habitan en armonía, hermanos, en armonía, podemos ver al Cristo muerto y resucitado, ascendido a los cielos, maravilloso como un rey, resplandeciente. Verdaderamente se hará manifiesto en las personas las misericordias de Dios y la santa salvación de las almas. Definitivamente. Por cuanto el salmista dice al final del verso 3, ¿verdad? De ese Salmo 133, porque allí, eso es esencial y primordial de entender eso, porque allí envía Jehová bendición. Allí donde está hablando, ¿dónde? Allí en esa unidad, en esa comunión. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde está aquel tiempo de que Dios iba añadiendo a la iglesia a aquellos que serán salvos? Tienen que ver. Somos testimonios, somos testigos de Cristo, ¿no? Pero si estamos encerrados los testigos, ¿qué pasa? Nada. O sea, obviamente Dios hace lo que Él quiere. Y hace posible todas las cosas, pero Él opta por nosotros, por usarnos. La iglesia cumple ese propósito, hermanos. Hay vida eterna cuando la iglesia cumple esos propósitos y la tarea para la cual fue diseñada. Y la unidad, el unir a los hermanos en amor, para que juntos habiten en armonía, que anden en armonía, en acuerdo. Y esto en verdad es una unión santa y no cibernética, hermanos. Yo espero que hayan entendido la palabra, que realmente mediten en lo que Dios habla. Reitero, no es estar en contra de las herramientas, que son buenas, pero no podemos amoldarnos y acomodarnos al mundo a la facilidad, porque llegará el día que seremos, ahí les va otra, ya se cumplió otra, vamos a ser censurados. Yo no voy a dejar de predicar lo que predico, la palabra. Es la palabra de Dios. Llegará el día que seremos cesados en las redes, pero la palabra de Dios no puede ser detenida. Así sea desde los sótanos, tenemos que hablarla, como en China. Y ahí es donde, fíjense, crece. Ahí no la están transmitiendo. A ver, explíqueme. Y aquí que la transmiten se está yendo para abajo todo. O sea, estoy hablando aquí en este hemisferio, al lado del hemisferio, ¿verdad? Donde tenemos esa libertad, entre comillas, ¿no? No, hermanos. Tenemos que poner nuestra vista y nuestra mirada en Cristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle honra a Dios y a darle gracias. Y mientras lo hacemos, Dios puso en mi corazón 1 de Pedro 1:22 al 25, pero en una versión sencilla. Cierre sus ojos. Fíjense lo que dice el Espíritu Santo a su iglesia, con ese amor que desciende desde lo alto, con esa maravillosa sabiduría que solamente Dios puede darnos. Y Él dice: ahora ustedes se han purificado, ahora que ustedes se han purificado porque obedecen a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense con todo su corazón unos a otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Todo humano es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado.
a ustedes. Señor maravilloso, bendito, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu maravillosa palabra, Señor, que primero me confronta a mí y espero que a cada uno de los que escuchan. Señor, ayúdanos. Danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, aviva el fuego en nuestros corazones, ese amor, Señor, por nuestros hermanos, porque el que ama a su hermano te ama a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. La tentación es mucha, todos caemos en esa tentación, esas herramientas cibernéticas. Ninguno de nosotros somos ajenos a eso, lo entendemos, pero muchas veces nos desviamos, Señor. Yo te pido que des a tu pueblo sabiduría. Tenemos un espíritu superior morando en nuestros corazones, mayor que el que está en el mundo. Ayúdanos. Ayúdanos ante la tentación. Ayúdanos, Señor, a realmente comprender tu palabra. Volver a esas sendas antiguas. El darte plena reverencia. El ser realmente un ejemplo vivo. Que tengamos, Señor, ese corazón, ese amor ferviente que tuvieron los primeros cristianos. En un tiempo mucho más peligroso. No hay excusas. No se compara. Pero sin embargo, ellos, quizás fue por eso que tuvieron realmente ese amor, ese testimonio para cambiar el mundo, para poder anunciar las grandezas y tu magnificencia presentadas en Cristo Jesús, plenamente glorioso. Porque reflejo, Señor, de tu gloria. Te damos honra, te damos gloria solo a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Porque yo sé, Señor, que tu Espíritu, yo sé que los que tenemos, de los que están aquí, Señor, al menos puedo tener ese testimonio que nos amamos. Pero a veces podemos ocuparnos en otras cosas, Señor. Despierta ese amor, Señor, en cada uno de nosotros. Que realmente nos ocupemos, que oremos unos por otros, que nos interese, Señor, por lo que el hermano está pasando, la hermana está pasando. Ayúdanos, Señor. Yo sé que esa es tu voluntad. Danos ese corazón ferviente, porque tu palabra nos santifica y dice y nos capacita de esa manera para poder entonces amarnos de verdad. No con el amor humano. Sin ti no somos nada, sino con ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Padre amado. Te bendigo, Señor, en todo lo alto. A ti, Padre Celestial, que estás en el trono, y al Cordero Santo, al Cordero de Dios que está a tu diestra, sea la honra, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, Señor. Derrama, pues, Señor, tu bendición sobre tu pueblo, sobre los que se congregan. Que sea como ese buen óleo y que sea, Señor, como ese rocío de amor. Maravilloso Dios, gracias te damos. Amén. Y la gloria sea para ti siempre. Cristo Jesús, maravilloso. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Maravilloso Dios. Perfecto. Te alabamos, Señor. Gloria a ti. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que la palabra de Dios realmente produzca frutos en nuestros corazones. ¿Amén? Dios les bendiga.